Continuamos con nuestros cursos. Hoy nos visitan integrantes del juzgado laboral número 2. Nunca sé a qué juzgado pertenecen. La doctora María Paula Sazzola, que es la juez a cargo del juzgado, y su secretaria, la doctora Natalia Amador Peralta, nos van a hablar de un tema súper importante, muy casuístico. Necesitamos que todos participen, que nos cuenten sus experiencias, que intercambiemos opiniones para mejorar todo lo que tiene que ver con cuestiones de prueba. Es la parte más importante, es la parte en la que más trabajan los juzgados y es la que se va a considerar a la hora de dictar la sentencia. Entonces, en la medida que nosotros esta producción de prueba podamos colaborar en que se lleve a cabo de la mejor manera para que resulte útil, porque muchas veces no resulta suficiente que podamos producir la prueba, sino que la prueba se produzca y que resulte útil para que cuando la juez tenga que valorar, pueda sentenciar fundada en esa prueba. Si nosotros producimos una prueba que no se corresponde con esa utilidad, cuando tomamos una testimonial y no interrogamos al testigo por las cosas que son verdaderamente importantes, aun cuando no esté a cargo de nosotros el interrogatorio, pero sí puede estar a cargo de nosotros e indicar que haya una razón de sus dichos. Por ejemplo. Y eso sí se puede hacer. Como este ejemplo, hay millones de otros ejemplos que podemos poner en una correcta producción de pruebas. Así que bueno, por eso les pido que participemos todos, que escuchemos. Es largo esto, es muy largo y muy intenso prueba, así que bueno, que tengan una excelente jornada. Bueno, buenas tardes. Como decía la doctora, cual coincido en todo, la doctora Vera, para mí, en mi opinión, es la parte más importante de todo el proceso laboral. ¿Y cuándo nos damos cuenta? Cuando dictamos la sentencia. Necesitamos la prueba y la prueba no está. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Pero qué pasa? El juez conoce el derecho. Sí. Aida, perdón. El juez conoce el derecho, pero no conocemos los hechos. Entonces, ¿quién nos tiene que demostrar lo que pasó y los hechos que son fundamento de las pretensiones de las partes? Las mismas partes nos tienen que probar. Nosotros no podemos suplir la prueba de las partes. Entonces, ahí es el rol que cumplen ustedes, que es muy importante, el saber cómo proveer cada prueba, cómo incorporar cada prueba, porque surge muchas veces, y le digo, chico, que nos pasó, estamos por dictar sentencia y resulta que los informes del correo de a ver si llegó o no el telegrama, que es la base de todo el juicio, no está, lo reservamos. Que eso se hace siempre, ¿no? Reservamos el informe del correo si es que las partes desconocen los telegramas y carta documento. Y bueno, yo lo necesito porque quiero saber cuándo se produjo el distracto, cuándo se produjo el despido, no lo sé. Entonces ahí tenemos que hacer, gracias al artículo 75 que tenemos en el código, medida para mejor proveer. Sacamos siempre y cuando no suplir la inactividad de las partes, pero sí dictar esa medida para que yo, en base a esa prueba, pueda dictar sentencia. Como ese caso, hay muchísimos, que últimamente estamos sacando muchas medidas para mejor proveer. Porque, ¿qué pasa? Las partes a mí me tienen que probar lo que ellos me están intentando solicitar, o sea, sus pretensiones. Para eso tienen que incorporar la prueba. Obviamente, en el derecho del trabajo, nosotros tenemos principios que en caso de duda resolvemos a favor del trabajador, pero es en caso de duda. O sea, no podemos inventar nosotros la prueba. Entonces, acá es importante que ustedes sepan cómo van a proveer cada prueba y lo que vamos a hablar ahora con Nati. Previo, ¿qué es el decreto de apertura a prueba? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? O sea, ¿qué es para ustedes? ¿Qué hacen ustedes cuando proveen la prueba? Primero, ¿cómo incorporan la parte las pruebas? ¿Cuándo pueden presentar la prueba? Hablen, yo quiero, chicos, aparte está bueno porque hay chicas del 4 que los conozco, del 2, del 3. Entonces está bueno que cada uno diga los criterios. Yo me acuerdo un poco los criterios del 4, capaz que ahora tienen otros, en donde qué pasaba, cómo incorporábamos cada prueba en el proceso. Las partes para incorporar la prueba lo pueden hacer en dos momentos. A ver, Marina creo que quería, a ver, de que quiera. Lo hagamos dinámico, chicos, que cada uno cuente cómo lo hacen su juzgado, cómo incorporan la prueba ustedes.
María, a ver. Bueno, para ofrecer la prueba, tienen 6 días a partir de la audiencia de conciliación. Perfecto. Hay dos momentos. Uno, cuando presenta la demanda el actor. Dos, cuando contesta la demanda el demandado. O bien cuando se inicia el periodo del artículo 71, que son los 6 días desde la audiencia de conciliación. Perfecto. Perfecto. En ese momento, la parte ofrece la prueba. Pero nosotros, antes de proveerle esa prueba, ¿qué tenemos que ver? Muchísimas cosas. Primero, ver eso, y esto presten atención, ver la pertinencia de la prueba. La prueba que ellos están presentando, ¿sirve o no? ¿O cómo lo presentan ellos a la prueba? Porque a veces no saben bien cómo encauzarla. Entonces ahí tenemos que ver nosotros cómo lo hacemos. Después, tenemos que ver también si opusieron excepciones. Eso también. Y si la prueba, ay, perdón, estoy pasando, estamos ahí pasando los power. Bueno, entonces ahí dice, ¿cuáles son los requisitos previos para la pertinencia de la prueba? La prueba, ¿cuándo la presentan? En los dos momentos. Escrito de demanda, contestación o en el periodo de 71. Perfecto. Hay un ejemplo práctico, esto es que ustedes lo tienen ahí y ven cómo son los decretos de cada impugnación de la prueba. Bueno, antes de la impugnación, quiero que pensemos. Presentan la demanda, contestan la demanda, entre la prueba, plantean excepción. ¿Qué tipos de excepciones puede haber? Está lo de, sí, lo de previo y especial pronunciamiento, porque eso va a depender qué tenemos que hacer antes de la apertura. Por eso es todo esto. La de previo y especial pronunciamiento o cuestiones del fondo, ¿no es cierto? Y puede ser que presenten prueba de esa excepción. Y el código que dice, si el abogado no aclara si esa prueba es de la excepción o no, se considera que es del fondo de la causa. Entonces, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Presenta la prueba, ¿qué hacemos después? Corremos traslado a la otra parte. ¿Qué tipo de pruebas puede presentar? Documental, testimonial, informativa, pericial, bien. Corremos traslado a la otra parte por 3 días. La otra parte, en el caso, por ejemplo, sea una prueba documental. La otra parte, el código lo obliga a que impugne la prueba o la reconozca. Si no dice nada, se considera que reconoció tanto los documentos como los telegramas. Eso está en el artículo 77 del código nuestro. Entonces, si nosotros, si impugna la prueba documental, ¿qué hacemos ahí? En el caso nuestro, el criterio nuestro del juzgado, no sé cómo lo hace el resto, volvemos a correr traslado de la impugnación que hizo la parte y recién ahí se reserva para el momento de dictar sentencia. ¿Por qué creen que nosotros lo reservamos para el momento de dictar sentencia y no resolvemos ahí? Perfecto. En el caso nuestro, usen chicos el micrófono. Micrófono, porque tenemos compañeros que están escuchando. Si no usamos el micrófono por el sistema, no, ellos no escuchan y los privamos. ¿Qué estabas diciendo, Jani? Que la prueba documental es que toda sirve. Que considero que se reserva igualmente, por más que se haya impugnado o no, porque el juez o la juez siempre lo va a considerar para el dictado de la sentencia. Perfecto. ¿Por qué? Porque existe en el derecho laboral el principio de amplitud probatoria. ¿Cuál es la finalidad que tiene el juez? Es descubrir la verdad real. Y para eso necesitamos toda la prueba. Y la valoración lo hacemos al momento de dictar sentencia. ¿Por qué? Porque la validez va a depender si hay otra prueba que lo esté respaldando a eso que nosotros incorporamos. Supongamos, copia simple presenta, la otra parte lo impugna porque es una copia simple, te dice. No hay razón para no incorporarla. ¿Por qué? Porque quizá después hay una audiencia de reconocimiento, se libra un oficio o cualquier otra, o una fotografía que dice, no, yo la impugno porque no sé cuál es el origen, dónde la tomaron, de dónde. Bueno, tienes razón, pero hay que ver si después hay una audiencia de reconocimiento donde se llama a las personas que están en esa foto y dice, sí, fue tal día, tal hora estuve. Entonces yo lo que tengo que hacer es valorar toda la prueba al momento de dictar sentencia. Por eso se reserva. Lo importante es que vayan entendiendo por qué hacemos las cosas. Después, ¿cómo incorporamos ahora esta prueba? Que eso no lo dijimos ahora de forma digital. Antes venía, lo dejaba en barandilla y listo. Que eso después ya lo va a hablar bien, lo va a explicar Nati.
Ahora, como mesa de entrada también es digital, cuando presentan la demanda, lo mandan al portal, se sortea y se incorpora. En el caso nuestro juzgado, ¿cómo hacemos cuando contestan demanda? Llevan la demanda por escrito y nosotros lo escaneamos. No sé si el resto, si lo intimarán a que lo hagan ellos, si sabe que algunos intiman a que ellos lo hagan. Nosotros no, lo escaneamos nosotros. Pero muchas veces ahora lo mandan al portal antes los abogados y nosotros ahí cogemos traslado en la misma audiencia de la actuación esa. Vamos viendo, fuimos modificando las cuestiones a medida que nos van surgiendo. Sí, a medida que va pasando, que va las partes pasando. van utilizando el sistema a su conveniencia. Antes llevaban toda como dice la doctora, la contestación de demanda por escrito, que si bien el reglamento dice que ellos tienen que subirla, nosotros por ahí la escaneamos porque nos resultaba más práctico, pero que la suban al sistema y referirse a la actuación ya suple, digamos, la visualización en la web, el traslado. Y ya no hay que poner cargo y todo eso. Salvo en el tema, bueno, con los originales, que eso sí, los tienen que llevar ellos y, bueno, el secretario hace una diligencia, se sube y demás, y se reserva, como era antes. Bien, también hay que tener en cuenta, chicos, antes de la apertura prueba, el tema de la reconvención. ¿Saben lo que es una reconvención? Reconvenir, ¿a qué les suena? Porque eso también tiene que tener en cuenta, ¿no? No sé si lo vieron en la audiencia de conciliación, en la clase pasada, ¿no? La reconvención es cuando el actor presenta la demanda, supongamos, a mí me despidieron, presento la demanda por despido, ¿no es cierto? Viene el demandado y contesta. El demandado dice, no, yo te despedí con causa, encima me rompiste la maquinaria, no produje, no sé, perdí la producción de una semana, que son 2 millones de pesos, entonces ahora te demando yo por daños y perjuicios, responsabilidad civil. Esa es una reconvención, es otra acción que se hace contra del actor y eso se resuelve todo al final, al momento de dictar sentencia. También puede suceder eso y hay que ver desde cuándo comienza a contar el plazo, esos 6 días para que presenten pruebas, porque eso también se tiene que resolver. El código establece que el actor puede contestar esa reconvención del demandado en el mismo, cuando le cogen traslado, o pedir una audiencia. Generalmente fijamos una nueva audiencia y los 6 días para las dos partes para que presenten pruebas se empieza a correr desde el momento que contesta, o sea, del día de la audiencia, donde contesta la reconvención. Eso también tienen que tomar en cuenta. Otra cosa que tienen que tomar en cuenta antes de la apertura a prueba es si se pidió alguna medida, ¿cómo era? La medida anticipada, una prueba anticipada. Eso también no podemos nosotros realizar el decreto de apertura a prueba que ahora está pasando mucho, menos a nosotros, que piden que el secretario certifique que las fotografías tanto se encuentran en el sitio web tal. Entonces, como prueba anticipada antes de correr traslado a otra parte. Entonces, eso vamos siempre merituándolo todo el tiempo, porque ¿qué pasa? ¿Corremos traslado a otra parte o no? Porque la va a borrar a la prueba. Entonces, eso nos está pasando mucho últimamente. Eso también tiene que tomar en cuenta. Y otra cuestión que siempre se olvida antes de la apertura a prueba es cuando está rebelde el demandado, que tienen que notificar al domicilio real. Es la última notificación que se hace y después, cuando sale la apertura, ya se notifica todo el Ministerio de Ley ante los estrados del juzgado. Bien, entonces volvamos a lo mismo. Volvamos a la anterior. Presenta demanda o en el periodo presentan pruebas, se corren los traslados pertinentes. La otra parte, documental, impugnó, corremos traslado de la impugnación, se reserva. Respecto al resto de las pruebas, testimonial, informativa, confesional, también se corre traslado a la otra parte por 3 días, la parte contesta y después ¿qué hacíamos? Vista al fiscal. Bien, vista el fiscal, después vuelve y resolvemos. Depende Depende la complejidad o no de la cuestión, es para ver si lo resolvemos por decreto o si lo hacemos por sentencia interlocutoria. Y ahí se resuelve la pertinencia o no de la prueba. Una vez que pasa eso, ya estamos listos para poder dictar el decreto de apertura.
Perdón, ¿alguien tiene alguna pregunta respecto a esos traslados? Porque por ahí son muy medio complicados en la práctica. En realidad suele suceder que tienen muchas dudas porque es un traslado, primero de la prueba. Al correrse traslado de la prueba por 3 días, la parte tiene que contestar sobre la merituación que hace de esa prueba y puede que ahí realice una impugnación. Entonces, de esa impugnación se vuelve a correr traslado por 3 días a la parte que ofreció. Y puede pasar lo mismo respecto de la actora como de la demanda. Entonces son como vaivenes que son de prueba hasta que se termina, porque en ese momento es cuando se traba la litis, ¿no? O sea, de todos los ofrecimientos. Entonces recién nosotros por ahí también por una cuestión de economía procesal, esperamos a que estén todas las contestaciones de las pruebas de ambas partes, las impugnaciones, y mandamos al Ministerio Público Fiscal una sola vez con todas las oposiciones que pueda llegar a haber por una cuestión de economía procesal, también por el fiscal si no va y vuelve, y ahí pierde mucho tiempo. Eso es un criterio nuestro, no sé si en otros juzgados por ahí lo tienen en cuenta ¿Cómo también. hacen ustedes, chicos? En el juzgado laboral 3 también se hace igual. Oportunamente de una impugnación, una vez que se corrieron los traslados, oportunamente se va a correr vista. Hasta eso ya te vienen contestando los otros traslados y se manda una sola vez con todas las impugnaciones. Perfecto. Impugnación de prueba testimonial, pericial, informativa. La documental esa se difiere. Bien. Bien, y ustedes, por ejemplo, en las testimoniales, nosotros en el caso nuestro, creo que por lo menos en el 4 era distinto cuando estaba yo, era como el código establece hasta 6 testigos, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, por la amplitud probatoria, no los excluimos. Pues damos los primeros y los otros los reservamos por si los necesitamos. Nosotros admitimos hasta un número de 8. Hay una sentencia de la Corte, no me acuerdo de qué año es, en la causa de Sosa contra Hotel, en donde se admitió en el procedimiento laboral ampliar el número a 8 testigos. Bien, perfecto. Así que... Sí, bueno, eso depende mucho de la complejidad de la causa. También. Sin duda, sí, porque, por ejemplo, nosotros tenemos causas contra Ribeiro, ¿sí? Y son 10 actores por cada uno de los expedientes, y ahí se hizo una excepción en relación al número de testigos ofrecidos por cada uno de los actores. Eso les iba a decir cuando hay exactamente varios demandados o varios actores, en ese caso, cómo se toma la prueba. Claro. Y que, claro, se recepta la cantidad de 6 testigos. O sea, nosotros no es que no los admitimos, sino de que reservamos. Pero llegado el caso se pueden llegar a tomar los 8. Pero sí, obviamente, por cada una de las partes son 6 testigos o los que fueran. Sí. Y eso lo vemos siempre, como le digo, al último, cuando hacemos la sentencia. Ahí nos damos cuenta efectivamente qué prueba necesitábamos o no. Por eso, otra cuestión que nosotros, la pericial, por ejemplo, contable, generalmente se reserva, pero ahora lo que estamos haciendo, porque más que todo cuando son despidos por causas no imputables al empleador, que dicen que cuando lo despiden y le pagan la mitad de la indemnización, sí o sí necesitamos la pericial para ver si hubo esa cesación de pago, ¿no? Entonces llega ese momento y no tenemos nada. Entonces ahí sí tenemos que empezar a sacar medidas. Por eso es importante que al momento aparte de los decretantes, sepan, lean la demanda y vean qué viene pidiendo, qué quiere probar, que se imaginen qué quiere probar el actor para ver, y el demandado, porque de los dos lados, y ver efectivamente si necesitamos o no esa prueba, porque después sí la terminamos necesitando, la verdad que sí. Bueno, entonces, ¿qué tiene que, volviendo al tema? Otra cosa, una vez que ya está, que ya se corrieron los traslados, que ya se resolvieron las excepciones, la excepción de previo y especial pronunciamiento, muy pocas veces se dio, pero sí hubo casos, por ejemplo, que nos pasó de cosas juzgadas, en donde sí, ahí por eso digo que entiendan por qué es de previo y especial pronunciamiento y por qué no se reserva cuando es sobre el fondo. Supongamos, viene el actor, presenta demanda, se corre traslado y dice, no, yo ya me hice un juicio, ya se dictó sentencia, yo ya pagué, ya está. Y entonces eso se tiene que resolver por inter, porque va a depender si el proceso sigue o no.
En cambio, las otras excepciones que son sobre el fondo, que generalmente son las que suceden y que las diferimos para el momento de dictar sentencia, son los casos, por ejemplo, que es cuando viene el actor y dice, bueno, presenta demanda por despido y dice el empleador, no, niego el vínculo, no lo conozco, no sé nada de vos, a excepción de falta de legitimación pasiva. Entonces yo ahí necesito toda la prueba en la mesa para saber si efectivamente procede. Entonces se reserva para el momento de dictar sentencia. Esa es la idea, que entiendan por qué ponemos eso. Nada, chicos, no hagan más nada mecánico acá. Acá entiendan lo que estamos haciendo. Bueno, ¿qué tenemos entonces? ¿Qué tomamos en cuenta antes del decreto de apertura? Primero, la pertinencia de la prueba. Vemos qué prueba ofreció cada parte, si es pertinente o no, y cómo lo ofrecieron. Segundo, que los traslados se hayan evacuado todos los traslados. ¿Por qué? Para no afectar el derecho de defensa de la otra parte. Después las vistas, que se haya venido en vistas, que hayan vuelto porque muchas veces lo tuvimos que volver a mandar porque no nos respondían las vistas de todo lo que le habíamos mandado. Vean bien eso también. Después, las impugnaciones. Si hay que resolver, si hay que diferirlas, si hay que resolver, si hay una impugnación de una testimonial o de alguna otra prueba, sí o sí se resuelve antes del decreto para ver si esa prueba se va a proveer o no, si se va a producir o no. Eso tiene que estar antes también. Y notificar la rebeldía, eso no se olviden nunca. Una vez que estamos listos, todo muy hermoso, depurado, vamos con el decreto de apertura. ¿Qué es el decreto de apertura? Se provee la prueba que ofreció la parte, las dos partes, actor y demandado. ¿Cómo lo vamos a proveer? Va a depender de qué prueba nos piden ellos. Prueba documental, se tiene presente, se determina cuáles son las fojas y se pone quiénes son los abogados. Perdón. Una vez que ya sale este decreto, queda trabada la litis, no pueden ofrecer más pruebas, salvo en el caso del hecho nuevo, que estaba en la filmina anterior. Ese es el único caso que las partes pueden incorporar nueva prueba cuando manifiesta que tuvieron conocimiento de otro hecho nuevo que surgió, y el único límite, por lo menos que el código establece, que sea como fecha máxima 3 días después de que se notificó la audiencia de alegatos. Es lo único. Mientras tanto, durante el proceso, cuando surja un hecho, por ejemplo, un accidente de trabajo y se dictó durante el proceso una invalidez, un retiro por invalidez, no sé, se me ocurrió eso. Lo presentan como hecho nuevo y nosotros lo recibimos y pueden presentar pruebas sobre eso también. Es la única forma que se presenta prueba con posterioridad a este momento, que ya lo dijimos. Bien, ¿cómo se va a incorporar la prueba? Si se trata en el caso de las testimoniales, hay un modelito de todo. Documental se tiene presente. En el caso de la confesional, exhibición, testimoniales, reconocimiento, desgrabación de un audio, que eso estoy segura que les pasa siempre, como a nosotros que últimamente hay mucho de esa prueba. ¿Qué hacemos? Fijamos una audiencia. Entonces ya en el decreto tiene que salir colocan que la fecha de audiencia, para eso tienen el libro, que se fijan bien y fijan la audiencia para que, igual ahora vamos a hablar después de cada uno, así que por eso les digo en general. Después, si se trata de una prueba pericial, se designa quién es el profesional, ya en el decreto tiene que estar quién es el profesional que va a realizar la pericia, salvo como en el caso de la pericial contable, que nosotros por lo menos lo reservamos, no sé cómo lo hacen los otros juzgados. El resto de los peritos directamente ya se lo designa del listado que tiene la Corte, de acuerdo al orden que sigue. Nosotros por lo menos en el caso de que ya nos pasó muchas veces, como tiene que venir a recibir el cargo dentro de los 3 días y no vienen, y a veces pasa mucho tiempo hasta que viene a recibir el cargo, y la parte nos propone un perito, nosotros por lo menos corremos traslado y después los designamos a ese perito, porque realmente ya pasó casi toda la lista y no vienen a recibir el cargo, que eso nos está pasando mucho. Y si ya no hay, bueno, al CIF, le damos a oficio al CIF. En el caso de, en inspección ocular, ¿cómo se provee? A ver, voy a ir leyéndolo ahí. Bueno, pericia médica, se designa el perito, caligráfica, nosotros en subsidio oportunamente. De higiene y seguridad, designamos también el profesional. Pericial contable, también las reservamos. Esto es un ejemplo de nuestro juzgado, o sea, cada uno lo va a ver como lo hacen ustedes. No sé, perdón. En los otros juzgados ustedes generalmente
En la pericial contable sí designamos contador Sí y así designa. y se lleva a cabo. Sí. Perfecto, perfecto. El 4 también. Muy bien. Bueno, pericial psiquiátrica son todos peritos estos. Inspección ocular, se ordena librar el mandamiento al oficial de justicia para que se constituya en tal lugar y de acuerdo a lo que la parte pidió, se coloca ahí que se constituye en tal lugar a los fines de corrobore tal situación. Bueno, inspección ocular, bueno, informática. Bueno, las informativas, cuando presentan, ¿qué se hace? Se libra oficio. ¿Ustedes cómo hacen? Nosotros por lo menos, nosotros confeccionamos los oficios, imprimimos y ellos los retiran los abogados. Siempre en el caso del actor, en el demandado, cuando acompañen el material. ¿Ustedes lo siguen haciendo igual también o...? Nosotros confeccionamos toda la prueba informativa, queda en el SED a disposición de parte para que descargue, imprima y diligencia. Perfecto. De ambas partes. Perfecto. Bueno, creo que vamos a cambiar el criterio. Ustedes también, o sea que somos los únicos que le estamos imprimiendo las cosas. Bien. Está bueno, esto sirve, chicos, porque uno va intercambiando y sirve para modificar muchas cosas. Sí, Una vez pasada la apertura, Sí. nueva fecha y todo lo demás, lo hacen aparte a confección de ellos, se sube al set, se controla, se firma y se retira para que ellos lo diligencien. Perfecto. Nosotros también. Eso Nosotros también. Sí, Y a después, cargo, digamos, de la parte. después Ya en la de- o sea, segunda confección, digamos. exacto, solo la prueba, la apertura prueba, digamos, Claro, es la que solo la confecciona apertura. el juzgado. Sí. Y excepto de que no haya algún domicilio, por ejemplo, de un testigo propuesto, que no haya un domicilio específico, los datos específicos se intima para que, perdón, se le pone a cargo de la parte la notificación. Perfecto. Ese testigo, ¿no? Bien. Bueno, acá está el ejemplo que les dimos, como hacemos nosotros en el caso que supera los 6 testigos, se admite la totalidad y se reserva si necesitamos el resto después. O sea, no decimos no a nada, es muy raro que digamos, salvo que haya una impugnación de la otra parte y que realmente tenga razón y cuando resolvemos decimos que no, pero generalmente probemos toda la prueba porque necesitamos para dictar sentencia. Bueno, todo esto lo va a hablar después Nati. Sí. No estoy viendo mucho en cámara, pero durante muchísimos años se recurrió mucho el tema del límite de la prueba testimonial. De hecho, la sentencia a la que ella refiere, donde se amplió el número, de que, bueno, había mucha incidencia, muchos incidentes relativos a que no se admitía más que los 6 testigos que establecía el código. Generalmente las cámaras hoy tienen otra integración y hace mucho que yo no lo veo a ese tipo de impugnaciones. Asumí que era porque ustedes como juzgados de primera instancia habían cambiado el criterio y ya proveían todos las testimoniales en forma independiente de la cantidad que se ofreciera. Pero en general siempre hubo amplitud probatoria en las cámaras, siempre se decidió por admitir que declaren la cantidad de testigos que estaban ofrecidos. Obviamente que siempre asociado a la lógica de que esa cantidad de testimonios esté justificada, que se presume que el legislador, cuando determinó un número de testigos, lo determinó atendiendo a que con esa cantidad de testigos resultaba prácticamente suficiente a los fines de la prueba de la que se trataba. Por eso les digo que muchas veces es importante, por ejemplo, esta alternativa de no negar ningún testimonio, ni de sí, como explicaba en la clase pasada y como lo explican ahora, proveer los 6 primeros y luego, a requerimiento de parte, si es necesario, los siguientes. Esto lo cuento como una experiencia para que no haya incidencias que remitan el expediente, aun cuando el expediente queda en primera instancia y se sigue, muchas veces pasa toda la prueba hasta que vuelve de cámara. Claro.
Y entonces eso provoca una nueva dilación en el proceso. A eso, sobre todo teniendo en cuenta ese aspecto, me interesaba ponerlo de resalta. Y por lo general no nos pasó que estando, digamos, esa opción de poder instar los otros 2 testigos o más que los pidan. No pasó. No pasó. Doctora, ¿me permite? Sí. El laboral 1 acepta 6 testigos. Y primero fue en vista al fiscal, generalmente Fiscalía dice 6. Entonces se reserva el resto para la oportunidad en que instan prueba. Cuando se hizo el informe del término de prueba, ellos pueden pedir a esos testigos fundamentando el pedido. Si es así, a simple pedido, no. Tiene que venir fundamentado. Y recién ahí se le puede dar el resto, que generalmente piden 8. ¿no? O sea, piden 2 más. Sí. Nunca nos ha pasado que pidan una barbaridad de testigos. Claro, suele Toma. suceder también que vienen a solicitar la sustitución de los testigos o ante el Pues, fallecimiento. claro. Entonces, en un momento el tribunal tuvo el criterio de que como no habían sido ofrecidos oportunamente como el subsidio, que no se da, no sé si también puede ser un criterio medio restrictivo, pero también a los fines de solicitar una sustitución hay que fundamentar. Sí, con fundamento. Sí, nosotros sí, ahora sí está fundamentado, sí lo damos. Sí, porque es la verdad, en el momento de quitar sentencia necesitamos todo. Y cuanto más prueba hay, es mejor. Sí. Es una duda que me acaba de surgir. En el caso de que se ofrezca más de 6 testigos, les demos los 6, y después surja un incidente de idoneidad de ese testigo, cuando instan pruebas, ¿se puede pedir otro fuera de los 6 por ese incidente? Lo que pasa es que la inidoneidad de testigos se resuelve en la sentencia definitiva. Entonces, vos no vas a tener una resolución previa si vas a desestimar ese testimonio. Se podría solicitar de igual forma a instar prueba por otro motivo o justamente porque se reservó que esos 2 puedan ser solicitados en la oportunidad del 8. Pero no por el incidente en sí. No, el incidente no, porque no se resuelve previo. Pero además, el hecho de que se admita de que un testigo es inidóneo, la consecuencia jurídica es que no va a tener validez su declaración al momento de la sentencia, es decir, no se va a tomar su testimonio como valor. Entonces, lo que se puede hacer es que declare otro testigo, pero no en sustitución del que eventualmente pueda ser declarado inidóneo, sino para compensar de alguna manera esa suerte de declaración que puede no ser tenida en cuenta. Pero nada tiene que ver con el incidente en sí mismo, ¿no? Bien. Bueno, cuando se trata de documental o testimonial, que es en extraña jurisdicción, igual Nati ya lo va a explicar, ahí tenemos que sí o sí ordenar que se libre oficio el juez de igual turno a los fines de que el otro juez sea el que tome las testimoniales o el que realice la audiencia de reconocimiento. Por eso, chicos, va a depender de la prueba cómo ustedes van a irlo decretando. Testimoniales, todo lo que sea audiencia, se fija audiencia. Si son peritos, se designa cuáles son los peritos. Si es un reconocimiento, se realiza audiencia también. Si es en extraña jurisdicción, también se oficia el juez de igual turno para que lo haga. Eso igual seguro que ya los tienen, pero está bueno este modelo para que les quede. Este, como les dije, es el que seguimos nosotros. Cada uno lo va a hacer como lo hace en su juzgado. Bien. Absolución de posiciones. Siempre surgen cosas en la absolución de posiciones. ¿Qué es la absolución de posiciones? ¿Qué prueba es? ¿Para qué servirá? La absolución es re importante, ¿saben por qué? Porque en el ámbito laboral tenemos presunciones a favor del actor o del demandado. Entonces, cuando alguna de las partes no comparece a absolver posiciones, se aplica un apercibimiento que se lo declara confeso. ¿Y esto qué sirve para la sentencia? En donde se considera que son ciertos los hechos que están en la demanda o en la contestación, no así en el pliego, que es la diferencia que tenemos con el ámbito civil.
Entonces, la absolución de posición es cuando una de las partes cita al actor o al demandado, o sea, a la contraria, a los fines que conteste determinadas preguntas que le va a realizar, que puede ser por un pliego, que lo tienen que mandar, al menos la mayoría lo manda unos días antes, y nosotros ahí lo reservamos y no lo sacamos a la letra para que no lo vea nadie. Y ese día de la audiencia se imprime, o bien lo pueden hacer también in voce, o sea, en ese momento también pueden hacerlo al pliego de interrogatorio. Lo pueden ofrecer esta prueba como el resto, en la demanda, en la contestación o durante el periodo del artículo 71. ¿Cuál es la forma en que van a preguntar? Está establecido en el Código, ahí nos remitimos al Código Procesal Civil y Comercial. Tienen que ser preguntas claras, un solo hecho, concretos, afirmaciones. Y en este caso el juez, como no se puede incidentar, o sea, si la otra parte se opone a alguna, no es que le corramos traslado y que se resuelve, como en el caso de las testimoniales. En este caso lo que se hace, el juez sí puede de oficio modificarla o eliminarla o modificar los términos, pero no cambiar el alcance de la pregunta. Eso el juez no puede. Sí puede reformularla para que la parte lo entienda y pueda contestar. ¿Cómo contesta? Por sí o por no. Si es cierto o no es cierto. Es lo único, y puede aclarar. Que eso es importante. Generalmente lo hacen. No, no es cierto, pero, y aclaran que eso también sirve para esclarecer los hechos. El absolvente se puede negar a contestar, y en ese caso lo que hacemos, le leemos el 414, en donde que dice que el juez después lo puede declarar confeso al momento de dictar sentencia, pero sí se puede negar a declarar, a absolver, en ese caso, esa pregunta. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta es el plazo que tienen para notificar esta absolución. ¿Cuántos días antes son del día de la audiencia? 3. Muy bien. Es importante, nosotros los pasó una vez en donde contamos como día 3, o sea, eran 3 días y ese día vino, como no estaba notificado, igual se hizo la audiencia y hay que ver el portal a la mañana, porque había presentado al abogado un escrito donde no estuvo notificado con los 3 días de antelación y tuvimos que sacar una sentencia interlocutoria donde tenía razón la abogada y tuvimos que dejar sin efecto esa audiencia y hacer una audiencia nueva porque no estuvo notificado con la antelación. ¿Y qué pasa si las partes, estas son cuestiones que se les van a ir presentando? ¿Quiénes pueden absolver? Actor y demandado, que puede ser el demandado persona física o persona jurídica. Y ahí viene el problema de la persona jurídica. ¿Quién es el que absuelve en el caso de la persona jurídica? Y ahí vienen los incidentes. ¿Quién absuelve? ¿Qué dice el código? El representante legal. Muy bien, chicos. El representante legal es el que está, la persona jurídica es la que elige quién va a absolver, que puede ser el gerente o puede ser el director, dependiendo que sea. Y tiene que tener el poder suficiente para absolver. Y ahí surge lo que nos pasa siempre, que viene y es el abogado el que quiere absolver. El criterio nuestro es que siempre que haya oposición de la otra parte, si no hay oposición no, lo dejamos absolver, nosotros no dejamos que el abogado absuelva. Igual se planteó, había un abogado que se había hecho dar un cargo jerárquico adentro de la empresa, ¿sí? Para poder absorber posiciones en el momento. Igual pasó de que un abogado se presente a absorber posiciones, el mismo abogado que ejercía la defensa de la demandada. ¿Y lo dejaron absolver? Y tenía, poder. Claro, tenía el acta. El cargo, claro. Sí. Y estas situaciones se pueden dar en la audiencia o en los traslados que hablaba recién la doctora, porque a veces cuando se corre el traslado de las pruebas, hacen elección de absolvente. Entonces, por ahí esa incidencia se puede resolver previamente. Sí, cuando la ofrecen dentro de lo que es el ofrecimiento de la prueba confesional, cuando dicen la persona que va a ser ofrecida para absolver. Si no, no. Y en el caso de que no se oponga la parte contraria, ustedes, o sea, se decide que absuelva quien está propuesto, por lo general. ¿No les pasó? Si no hay oposición. ¿Sí? ¿Sin haber oposición? Sí. Y si no hay oposición a que esa persona que tiene un acta de designación, mientras tenga el acta de designación puede absolver posición. Bien, En el caso que yo estoy citando, era como jefe de relaciones jurídicas de la empresa.
Bien. Claro, ese es un caso, pero por ejemplo, como el código a veces específicamente establece el presidente o el director, digamos, de la SRL o de la SA, puede ser que se trate de una persona que viva en Buenos Aires, por ejemplo, si hablamos de grandes empresas, y puede ser de que la parte elija como absolvente a alguien un gerente que esté en la sucursal. Lo que me parece válido porque está más en contacto, digamos, con la situación. En esos casos, si la parte no se opone, también se puede. Y sí, siempre que traiga también el poder suficiente para eso y que el director o el gerente le haya dado ese poder, porque es verdad, están en Buenos Aires o en cualquier otro lado y la gente que está acá es la que conoce la situación. O sea, en ese caso para mí no existiría ningún inconveniente. No existiría otra persona más idónea que esa que tuvo relación directa con el empleado para absorber las posiciones, ¿sí? Claro. Obviamente siempre y cuando trayendo el acta de designación, el poder general, el instrumento de designación. Claro, que le dé la facultad. Bien. También lo que les puede pasar es que esa misma mañana llegan al juzgado, ven el portal y llega un escrito donde piden la suspensión de la audiencia. Y eso pasa siempre. A veces generalmente te piden la suspensión de la confesional y la exhibición, que ya vamos a hablar de esa. En ese caso, por lo menos nosotros, cuando es la propia parte la que lo pide, nosotros no suspendemos audiencia, por más que sea prueba de la parte. ¿Por qué? Porque ya nos pasó en donde citamos con mucha antelación, 3 meses, 4 meses antes, digamos audiencia de acá dentro de 4 meses, y es justo la persona que vivía el absolvente en Buenos Aires, supongamos, compró los vuelos, compró esto y va a venir. Entonces nosotros directamente, obviamente no sabemos si va a venir o no hasta ese día. Y a veces no está ni notificado y vienen ese día. Entonces en el caso nuestro no suspendemos audiencia cuando es la propia parte la que la pide. Pero si es el que va a absolver y nos justifica que ese día estaba enfermo, con certificado médico, sí suspendemos solo la absolución, pero no la exhibición, porque cualquier persona, el abogado o lo que sea, puede llevar los libros para exhibir. Bueno, ese es el criterio nuestro, no sé si el resto lo hace igual, pero bueno, son esas cuestiones que se le pueden ir presentando. Al momento ustedes que son los decretantes, el momento de decretar, ¿qué les puede pasar? Bueno, ver quién es la persona que va a absolver, eso es lo más importante, que sea la persona correcta. Si es persona jurídica, que sea el representante legal o con poder suficiente, su oposición, que se haya resuelto eso previamente. Y si es una persona física, que sea efectivamente el actor o el demandado el que va a absolver. Y lo que puede pasar ese día de la audiencia, previo a la audiencia, para que ustedes estén atentos a eso. Como le dije, es muy importante por el tema de la confesión ficta. En el caso de que, bueno, cómo tienen que ser las preguntas, esto les dejamos, chicos, las preguntas que no sean evasivas. Ya lo van a ver también en la casa de Viviane cuando vean audiencia. Sí, cuando vean audiencia, por eso no queremos hablar mucho de lo que ya van a escuchar. Exhibición de la documentación laboral. Esto también es muy importante porque lo usamos mucho para la sentencia. ¿Qué es la exhibición? Pueden exhibir dos cosas. La exhibición de la documentación laboral o puede ser exhibición de cualquier otra documentación. Ahí tenemos dos artículos. La exhibición de la documentación laboral son los documentos que tiene que llevar todo empleador, sí o sí, cuando tiene un trabajador dependiente a su cargo. Son los libros, el libro de registro único, las planillas, recibo de haberes, depende de lo que la parte pida. Y eso es muy importante que el oferente determine bien qué está pidiendo y que esté en la cédula que le corre traslado de lo que le está pidiendo que tiene que llevar exhibir ese día. En el caso que no presente esa documentación, hay una presunción que, al igual que la confesión en ficta, es juris tantum, admite prueba en contrario, pero se considera que son válidas todos los datos que deberían haber estado en esos documentos. Entonces nosotros, por lo menos, yo muchas veces utilicé esas presunciones, si la otra parte no la desvirtuó, que considero la fecha de ingreso, egreso, jornada, todo, en base a estas presunciones. Por eso es importante, si la parte no va, y que el abogado pida a la otra parte que se le aplique los apercibimientos. Cuando pide eso, nosotros lo que hacemos en el acta de audiencia lo reservamos al momento de dictar sentencia. ¿Por qué? Porque necesitamos la prueba para poder resolver. También lo que se puede pedir es otro tipo de documentación, que puede ser que lo tenga la otra parte o que lo tenga un tercero. Y ahí son dos cosas distintas.
Y ahí se aplica el 388, en donde también es una presunción en contrario si no presenta esa documentación que la parte está pidiendo y lo tiene la otra parte. Pero si es el tercero, ahí ya no hay presunción, porque el tercero se puede oponer cuando sean cuestiones, documentación que sean exclusivas de su propiedad y que le causen un perjuicio llevarlo a juicio. Entonces, en ese caso, ya no podemos seguir insistiendo y no tienen el mismo efecto que sea la prueba en poder de la otra parte. Bueno, acá están los artículos que estos son los libros que establece, esta es la ley de contrato de trabajo, que son los libros que debe llevar el empleador, están en el 52, 54, 53, 54 y 55, que gracias al 55 aplicamos la presunción de esos artículos. Eso se los dejamos para que ustedes lo tengan, pero y nada más, en mi caso. Bueno, sí. Un aporte que me parece importante a mí, de lo que nosotros podemos mirar en cámara, y como son ustedes los encargados de hacer las cédulas de notificación, cuando se hace la cédula de exhibición de documentación laboral, es fundamental a los fines de que cobre operatividad esa presunción a la que hace referencia la doctora, que la cédula contenga el detalle de la documentación que se va a exhibir, ¿sí? Porque si no hay ese detalle, luego la parte no tenía la obligación de adjuntar, por ejemplo, otra documentación que no sea el libro del artículo 52. Y capaz que con eso no es suficiente a los fines de la prueba que se pretendía producir. Entonces, desde la confección de la cédula es fundamental. Nosotros muchas veces cuando analizamos la prueba, vamos a ver, no está, nos queremos morir porque sucede esto. Lo digo para que ustedes tengan, es decir, tengan conciencia de la importancia de cuando hacemos el trabajo diariamente, que a veces lo hacemos automático, porque necesitamos ser muy minuciosos en estos aspectos. Si bien el letrado debería controlar, a nosotros nos interesa como servicio de justicia que se llegue a la verdad real. Por eso lo digo. Hay una pregunta en el chat, Zaida Hayes. Dice, o sea que si hay oposición en la audiencia, no puede absorber el abogado apoderado de la persona jurídica por más que en su poder esté expresa la autorización para absorber. Los poderes suelen venir con esa autorización. En realidad, en el caso de que se genere esa oposición en la audiencia, nosotros resolvemos, o sea, si nos toca, generalmente la parte se opone. No sé si es que en estos casos que me consultan no hay oposición a la parte. De acuerdo a lo que establece el Código Procesal, el apoderado no está autorizado a absorber posiciones en lugar de la parte. Sí puede exhibir la documentación, que eso es algo que tenemos en cuenta inclusive a la hora de cuando nos piden la suspensión de la audiencia, pero no puede el abogado suplir, digamos, incluso si está autorizado en el poder, nosotros hemos resuelto muchas veces que no, porque no es, digamos, la persona designada o facultada por la persona jurídica, en este caso, para absorber posiciones. Aparte, generalmente la autorización esa que tienen es un poder general que les dan, y entre esos dice al último, absolver posiciones. O sea, no es un poder especial para eso, y ni siquiera un poder general. Al menos el criterio nuestro, no. El abogado, no. Me parece que por la pregunta es cuando el poder específicamente se refiere a eso, pero no podría suplir porque está suplantando la voluntad de la persona jurídica, y en este caso el criterio del tribunal hace muchas veces que no puede absolver. Nosotros en ese caso resolvemos. Claro, habrá que ver también el caso, si efectivamente ellos nos confirman, o sea, nos justifican que realmente era justo el abogado, que él conocía todo, que lo haga antes de la audiencia, se podrá ver, pero en principio no, nosotros no sé el resto de los juzgados cómo lo hacen. Bien, ¿alguna pregunta antes de que pasemos al break? ¿Algo que quieran consultar con respecto a los ofrecimientos? ¿No? Bueno, pasamos a un break si quieren y ya seguimos. Hola, ¿están? Bueno, vamos volviendo. Qué bien la voluntad de estar acá, día previo al Día del Trabajador. Hay buena concurrencia.
Bueno, no queda ninguna duda. Miren que vamos a tener un trabajo práctico que va a estar un poco relacionado con lo que hablamos acá. Así que son 4 preguntitas nada más, no es mucho. Lo pueden hablar entre ustedes. No es con nota. Así que, bueno, sin preguntas, vamos a retomar. Bueno, vamos a hablar un poco ahora de cada una de las pruebas en particular. Recién la doctora Sassola les hizo una introducción de todo lo que es lo referente a cómo se ofrecen las pruebas. Y digamos que cada una de las pruebas en particular, la importancia que tiene, por ejemplo, a la hora de hacer una impugnación, tiene que ver con la forma en cómo se ofrece cada una. Bueno, avanzando con la testimonial, no sé, me dicen que la absolución y la exhibición no tienen ninguna duda. Estamos bien. Bueno, la prueba testimonial es aquella declaración que hace un tercero, ajeno a las partes, sobre los hechos que tuvo conocimiento en forma personal respecto a la causa del juicio, o sea, los hechos contradictorios del juicio. ¿Qué se tiene en cuenta para ser testigo? Una de las cosas importantes es la capacidad, tiene que ser una persona que sea mayor de 14 años. Además, el código, nosotros subsidiariamente aplicamos el Código de Procedimiento Procesal Civil y ahí tenemos los modos en cómo se debe ofrecer la prueba. ¿Qué es lo importante? Se debe realizar la individualización del testigo. ¿Por qué? Porque la otra parte tiene que conocer a los fines de que pueda llegar a hacer alguna impugnación. ¿Cuáles son los testigos que están excluidos? O sea, en virtud del principio de amplitud probatoria, nosotros admitimos los testigos también, incluso cuando se trate de, cuando van a la audiencia y preguntan sobre las generales de la ley, generalmente cuando dicen si es acreedor o deudor, toman a los empleados, a los compañeros de trabajo como un impedimento para ser testigo, cuando en realidad es la persona que estuvo más cerca de los hechos para dar a conocer y para hacer testimonio. Entonces, le queda la posibilidad en todo caso a la parte de plantear posteriormente un incidente de idoneidad de testigos. Pero los testigos que realmente están excluidos son los parientes que son consanguíneos y los afines en línea recta. Eso es lo que establece el código como prohibición. El resto, digamos que toda persona puede ser testigo, siempre que haya tenido conocimiento, digamos, del hecho personalmente. Bueno, y el cónyuge, aunque esté separado, salvo en lo que hace a la prueba de reconocimiento de firmas, porque eso tiene que ver con una documentación, con un instrumento que está suscripto por una parte y no habría ningún impedimento que reconozca que suscribió, digamos, ese documento. Bien, los testigos que están obligados a comparecer son los que están dentro de un radio de 70 kilómetros. Si no, se puede tomar la audiencia en extraña jurisdicción, que de hecho pasa mucho por ahí. Y ahora yendo a la parte práctica, que son los consejos que yo les digo a los chicos cada día a la hora que van a decretar. ¿Qué es lo importante a tener en cuenta cuando vamos a decretar una audiencia testimonial? Bueno, más allá de que en nuestro código el artículo 84 establece cuántos son los testigos que pueden ofrecer cada parte, cómo se designan las audiencias, cómo pueden ser interrogados, las comparecencias sin justa causa, todas estas cuestiones que en el caso de que los testigos tienen que ser citados con una antelación previa de 3 días, y en el caso de que no comparezcan a la primera audiencia, pueden ser citados por la fuerza pública, mediante oficio de la policía, porque tienen una obligación de comparecer a prestar testimonio. Es una carga pública ser testigo. Bien, lo que les decía a la hora de tener en cuenta en la práctica. Aunque les parezca absurdo, revisar el libro, el libro que tienen designado cada juzgado para fijar fechas de audiencia, controlar bien los feriados. Nosotros tenemos feriados nacionales, tenemos feriados provinciales, y es todo un desgaste fijar una fecha en un día que es inhábil para la parte, porque se hace todo un desgaste para todo el juzgado, digamos, para los que decretan, para los que controlan, para los que firman, para los que hacen la cédula. Y es importante revisar esos calendarios. Otra cosa importante es concentrar la mayor cantidad de testigos en un solo día. Por ejemplo, sobre todo si son de la parte actora. Tratar de fijarlos el mismo día, la confesional, la testimonial. Y otra cosa que es importante, que suele suceder, que los testigos son compartidos por ambas partes. Entonces, se puede suplir de que en una misma audiencia, en una misma fecha, se fijen los testigos, que va a preguntar la parte actora y la parte demandada, que por ahí suelen
hacerse en una repregunta, pero son cosas o tips, si quieren decirlo, que es importante para hacer que hace a la economía procesal también y a la celeridad de las causas. También puede pasar que el mismo testigo tenga que reconocer firma. Entonces, una forma de tener en cuenta, de acelerar el proceso, es que se fijen también para no hacer venir a las personas a que vienen a prestar declaraciones, que por ahí cuesta un poco, 2 veces no tiene sentido, son cosas que hay que fijarse, que aunque uno no se da cuenta parece tonto, pero vale la pena tenerlo en cuenta. Bien. Bueno, ya hablamos de las citaciones. Todas estas cuestiones previas que les decía que son susceptibles de oposición son las que se pueden resolver previamente en el caso de cuando se hacen los traslados. Yo no sé si tienen en cuenta lo que les decía en el momento de los traslados previos, cuando se hacen los ofrecimientos de prueba. Algunas de las cuestiones que se suscitan pueden tener que ver con el ofrecimiento o la forma como están, pero no es un impedimento, por ejemplo, que la parte no acompañe, el documento no acompañe el domicilio del testigo. O sea, si una oposición se basa en eso, no tiene fundamento, porque la parte lo puede suplir. Nosotros por ahí en el decreto de apertura de prueba intimamos a la parte a que en el plazo de 3 días acompañe el domicilio del testigo a los fines, o acompañe un croquis, que por ahí pasa mucho de que no acompañan el domicilio correcto. Por ahí hay barrios que tienen igual denominación y bueno, el oficial de justicia va y no puede encontrar exactamente cuál es el lugar, cuál es la calle. Esas son cosas porque estamos haciendo todo un desgaste, o sea, que tienen que tener en cuenta las partes, en realidad también a la hora de ofrecer, porque hacemos todo un movimiento que podría evitarse por ahí también. Bueno, en cuanto a lo que hace al pliego interrogatorio, el juez tiene facultad para interrogarlos libremente. Muchos van a ver en la audiencia, cuando vean audiencia, la clase que viene, así que no voy a introducirme mucho en eso. Lo que puede llegar a suceder es esto que yo les decía, que ante las preguntas generales de la ley surja que las partes después llegan a hacer un incidente de tener testigos que tienen plazo para realizarlo hasta 3 días después de la audiencia, presentando las copias de las actas. Bueno, yo sé que hay gente del interior que no tiene el sistema, ellos siguen con el papel y siguen con el código. Nosotros por ahí ahora, al tener el sistema, no sé si ustedes, por ejemplo, cuando tienen que incorporar actas, si directamente las suben por secretaría, si hacen, porque ya no es necesario, obviamente, acompañar de cosas que en eso sí el sistema puede ser bueno y que, digamos, se resumen ciertos actos, ¿no? Previamente. Esto es lo que les explicaba de los testigos excluidos. Y bueno, pasamos a los testigos en extraña jurisdicción. ¿Qué es lo importante del ofrecimiento de los testigos? Las partes tienen que justificar el domicilio del testigo en extraña jurisdicción, y es muy importante acompañar el pliego, porque en las preguntas que se van a hacer, que la va a hacer el juez al cual vamos a oficiar, tienen que ir con el pliego listo. ¿Esto qué significa? Que presentado el pliego se tiene que correr traslado a la otra parte, porque puede realizar impugnaciones al pliego que tenemos que resolver previamente nosotros, o también puede hacer repreguntas. Entonces, al expediente, cuando mandamos el oficio, lo tenemos que mandar listo con el pliego, con todas las preguntas, ya sea impugnadas, o también el juez puede hacer observaciones previamente de lo que se va a tomar en esta jurisdicción, porque directamente la persona que va a diligenciar, que también tiene que estar presente, tiene que estar en el oficio, va a participar de la audiencia, pero no va a poder extender el pliego, no va a poder hacer otras preguntas, porque va a estar controlando la prueba solamente él, digamos que es el diligenciador. Más allá de los testigos, también puede haber reconocimientos en extraña jurisdicción. Tanto los reconocimientos en extraña jurisdicción como acá no tienen el límite de los 6 testigos como tienen los testigos, que es hasta el número de 6. El reconocimiento de firma puede ser la cantidad de personas necesarias que tengan que reconocer los documentos. Esto cuando se trata de instrumentos públicos. Los instrumentos públicos son aquellos documentos que están firmados por las partes.
cuál es la diferencia con un instrumento privado. Sin querer meterme en muchas cuestiones, pero es importante esa diferenciación. El instrumento privado es aquel que está firmado por un oficial público que da fe con la sola firma, o sea, es un acto público al estar firmado por un oficial. ¿Alguna pregunta? ¿Testimoniales? Bien. Bueno, pasamos a la prueba pericial. La prueba pericial es aquella que lleva a cabo un auxiliar del juez, porque hay muchas materias, ya sea el juez tiene que llegar a un convencimiento en la sentencia definitiva y para eso necesita herramientas. Por ahí hay hechos que no puede conocer, que tienen una técnica, que tienen un conocimiento científico que escapa del conocimiento jurídico del juez. Entonces, para eso están estos auxiliares de justicia que van a realizar la pericia en base a los puntos que ofrezcan las partes oportunamente. Por eso, en nuestro código, en el artículo 86, dice que si de la apreciación de los hechos controvertidos requiere un conocimiento especial, en ciencias, arte, industria, actividad técnica, se podrá proponer prueba de peritos indicando sobre los puntos sobre los cuales hay que expedirse. Esto también es importante al momento de ofrecer la prueba de peritos, porque el Código Procesal Civil tiene una norma inclusive de caducidad que si no se presentan los puntos de pericia junto con el ofrecimiento de pericial, esa prueba no se realiza. Y es importante porque pasa lo mismo que con los testigos en estado de jurisdicción, con el pliego. Se tiene que correr traslado a la parte. Además, la contraparte tiene derecho a nombrar un consultor técnico que va a ser digamos, el perito de parte que va a controlar la pericia que realice el perito oficial. Después vamos a volver al decreto de apertura y vamos a ver cómo nosotros ofrecemos. Los peritos que designamos nosotros son los peritos que están inscriptos en la corte y seguimos un listado. Se designan de acuerdo al orden que tiene ese listado y tienen 3 días para recibirse del cargo. Bueno, una particularidad que tenemos en estos días es que los peritos, al igual que los abogados, están inscriptos por medio del mail, entonces se los puede notificar por cédula electrónica. No sé si ustedes los notifican al domicilio, digamos, con cédula física o también los están notificando. Por ahí no todos no todos los designados están con el domicilio, nos pasó, pero directamente se vinculan a la causa con una cédula electrónica, lo cual es más eficaz, más rápido que esperar a que llegue la cédula, que vaya a las oficinas de notificaciones. Bueno, el 461 dice específicamente sobre los puntos de pericias que se tiene que expedir el perito. Hay muchos tipos de pericias, no sé si ustedes que conocen, supongo. No sé si quieren nombrar alguna. ¿Cómo? Bien. Caligráfica. Caligráfica, bueno, y la pericia caligráfica muchas veces pasa que se ofrecen subsidios ante el desconocimiento de alguna documental. Nosotros por ahí reservamos porque las partes las ofrecen en subsidio. Muchas veces, al igual que la informativa, ante el desconocimiento de alguna documental. Entonces, por ahí sucede que directamente en la audiencia de reconocimiento, cuando la parte no reconoce, se designa el perito. Obviamente que hablamos de reconocimiento de firmas de las partes, no de los testigos ni de terceros, porque digamos que las presunciones del 388 y de todos los documentales recaen sobre las partes, sobre la pertenencia de la documentación, no de los terceros. Bien. En cuanto a la pericial contable, como explicaba la autora específicamente, muchas veces pasa, ¿no? O sea, el motivo original digamos, del criterio juzgado de reservar esa prueba tenía que ver con que los peritos, o sea, la prueba pericial que ofrecían las partes era a los fines de determinar o de acompañar las escalas salariales, de determinar las diferencias, y eso es una actividad que en la sentencia se hace, o sea, que por secretaría se hace, las planillas se hacen. En cambio, muchas veces pasa que la complejidad de la causa sí requiere un perito. Entonces, nosotros, para eso es muy importante que nos fijemos cuál es el objeto de la causa. Por ahí tiene que ver con una pericia que sea muy técnica, que tenga que ver con el motivo del despido,
con la causa, entonces nosotros sí la producimos, o sea, no específicamente esperamos al plazo del 85 antes de los alegatos, sino de que en ese caso sí se dicta la peritación. Hay muchas pericias nuevas, acá que vamos a ver cuando veamos documentación en soporte electrónico, que tiene que ver con el respaldo de la prueba específicamente. Bien, esto ya, más allá de cómo se provee las periciales, me parece importante cómo se produce, porque no sé si tienen un módulo de producción de pruebas, después creo que pasan directamente al informe de término. Cuando el perito presenta la pericia, se tiene que correr traslado a las partes. Las partes tienen 5 días para expedirse sobre la pericia, al igual que el consultor técnico si es que estuvieran designados en la causa. De esta pericia se pueden realizar impugnaciones, o sea, la contraparte se puede oponer a esa pericia. De esa impugnación se corre de nuevo traslado. O sea, cada vez que hay una impugnación sobre un acto, sobre una prueba, de esa impugnación se corre traslado a la parte. Y después, en ese plazo, tienen que contestar. Contesta el perito y contesta la parte que ofreció la prueba, en ese caso. Yo sé que son muchos traslados y vistas, pero en cada acto hay que tener en cuenta esto. Y es importante porque, sobre todo del informe pericial, el juez además puede pedir explicaciones al perito, puede pedir que realice nuevamente la pericia, puede citarlo a una audiencia que dé explicaciones, porque, como dijo la doctora, son todas cuestiones que son muy importantes a la hora de resolver y que por ahí esta situación llega tarde a la hora de dictar la sentencia definitiva cuando nos damos cuenta de que a la prueba le falta algo o que a la pericia también puede ser inconducente. Entonces estas explicaciones, las pericias son generalmente muy importantes porque es una materia que es desconocida por el juez justamente y es algo que le ayuda al entendimiento y a poder resolver. Bueno, estos artículos que están citados acá, yo siempre les digo, van al código, la respuesta está en el código, no la van a encontrar en otro lado, si bien es de aplicación supletoria para nosotros, pero estos artículos que tienen que ver con cuestiones más específicas no están en nuestro código procesal laboral, que tienen que ver con la idoneidad del perito, con la recusación, con las causales, con el trámite de resolución, porque todo esto puede suceder, puede ser que la parte quiera recusar al perito que tenga algún motivo, de eso tenemos nuevamente un traslado, 5 días, todas esas cuestiones sí o sí se van resolviendo durante la tramitación del proceso, porque el expediente tiene que quedar listo con la prueba, si es necesario repetirla, la pericia inclusive, antes de pasar a resolver. No tiene que quedar nada inconcluso de esto. Bueno, sabemos que el perito, a los fines de intervenir en la causa, se tiene que aceptar el cargo. Esto es mediante un acta que se realiza en el juzgado. Y, bueno, antes pedían préstamo al expediente, todavía tenemos expedientes mixtos, papel, y también se lo vincula a la causa para que tenga acceso, digamos, a las actuaciones digitales. Y puede pasar que el perito requiera de alguna documentación especial que lo puede pedir en el expediente. Por eso es que se le pone a disposición por el plazo determinado de que diga el juez, 10 días o lo que fuera necesario, a los fines de que él pueda practicar esta pericia, sobre todo cuando tiene que ver con pericias contables o las pericias médicas también, que como decía la doctora, por ahí es muy difícil que se reciban del cargo. Y muchas veces pasa ahora que piden adelantos de gastos. Entonces se pone como en contradicción el principio de gratuidad que tiene el proceso laboral cuando es la prueba del actor. Nosotros corremos traslado, más allá de que no es obligación del actor, digamos, hacer ese adelanto de gastos, pero como es tan difícil que se reciban del cargo, por ahí ante que se produzca la prueba lo dejamos a consideración de las partes, o por ahí también la otra parte está interesada y puede hacer el adelanto de gasto previamente. Pero también tenemos una novedad que desde la Corte se nombró, así como tenemos un perito contador, que es el que hace las planillas para todos los juzgados laborales, ya se nombró, ¿no? Ya se juró.
es como un perito oficial de los juzgados laborales para que haga las pericias médicas, un médico legista, lo que es muy importante. Muy importante. Falta el psicólogo, porque las pericias psicológicas también es todo un tema para conseguir que se reciban del cargo. Bueno, esto es lo que les decía. Depende del CIF. Y estaría exclusivamente para nosotros. Que depende del CIF y estaría exclusivamente para los laborales. Así que es muy buena novedad. Sí, sí. Sí, sí, es muy buena. Bien. Pasamos a la prueba informativa. La prueba informativa es un requerimiento que se hace a las oficinas públicas o también excepcionalmente a algunas personas individuales a los fines de que remitan datos, documentaciones, expedientes que tengan en sus archivos, en los archivos de cada uno de estos lugares. Puede ser un expediente administrativo, un expediente judicial. ¿Cómo lo incorporamos al proceso? O sea, pedimos la remisión, podemos pedir las copias o ante la voluminosidad del expediente que se trate o lo documental, que no hay que confundir con medio de prueba. Esto es informativa y son archivos y son todos documentos que tienen esta entidad que nos brindan datos sobre los que nos están pidiendo las partes, por lo general. Puede pasar que se incorporen copias al proceso, pueden venir efectum videndi. Nosotros siempre pensamos que a la hora de resolver es necesario tener el expediente. Por ahí puede pasar que se pida una medida para mejor prever y se vuelva a requerir, más allá de que queda a disposición de las partes para que hagan observaciones, para que los retiren. Sobre todo cuando es muy voluminoso, son cuestiones que hay que salir a resolver y a salvar respecto de cómo hacemos para poner esta prueba a disposición de las partes. ¿Qué es importante de esta prueba? Que acá lo vamos a citar. ¿Qué es lo que se solicita? Individualizar el expediente, que las partes digan dónde está ubicado, el número de expediente, la letra, porque eso va a facilitar que al organismo donde vayan nos puedan remitir este informe que nosotros requerimos o la documentación que contenga ese informe. ¿Qué puede pasar con esta prueba? Lo que nos dice el artículo 397. Las partes pueden intentar sustituir la prueba informativa con otra prueba. Por lo general, la prueba informativa no está a cargo de una persona individual. ¿Por qué? Porque la persona generalmente es testigo, pero es testigo de los actos que tiene conocimiento en forma personal. Una persona puede elaborar un informe individualmente, por ejemplo, un informe que se pida, no sé, a una entidad que pueda llegar a tener información que tenga que ver con los hechos controvertidos, y una persona puede hacer el informe con los datos, con los archivos que tenga respecto a lo que se le está solicitando. Entonces eso no es una prueba testimonial, no es algo que pueda decir el que conoce acerca de los hechos, sino que son datos objetivos que va a brindar a través de un informe que va a realizar. Lo mismo pasa con la prueba pericial. No se puede sustituir una prueba donde se pida, por ejemplo, se pide una historia clínica al Sanatorio Pasteur. Esos son datos que ya estaban. Si bien pueden contener datos que tengan que ver con una pericia que se realizó oportunamente, eso es una informativa porque nos están remitiendo datos que sucedieron respecto a determinado actor en su momento, que se hicieron, o las comisiones médicas, o a las entidades que sea que se requiera este oficio. Algo que es muy importante ya en la producción de la prueba. ¿Qué plazo tienen estas entidades para contestar estos oficios, estos requerimientos que hace el juez? En principio son 10 días. ¿Cómo controlamos esto? La parte se lleva el oficio para diligenciar, cuando va a la entidad le ponen un cargo de recepción, de ese cargo de recepción contamos 10 días. Si pasaron esos 10 días y la entidad no contestó, el juez tiene la facultad de progresivamente ir imponiendo sanciones combinatorias. ¿Qué pasa en la práctica? O también puede llegar a remitir las actuaciones a la justicia penal. Esto no sé, no lo hacemos porque tenemos mucho cuidado
a la hora de... Entendemos que todas las oficinas, las entidades donde remitimos tienen sus complejidades para contestar. Lo hacemos progresivamente, al menos nosotros, el criterio del juzgado es, cuando no se contesta, los intimamos en el plazo de 5 días, bajo procedimiento de imponer sanciones combinatorias. Cuando llega esa notificación, ese nuevo oficio que se diligencia, no contestan, le damos 3 días más y recién para poner, digamos, astreintes en el caso. Les voy a contar una anécdota que nos pasó a tener en cuenta, sobre todo cuando a quién estamos intimando o cómo estamos solicitando que nos contesten. Una vez teníamos que mandar un oficio a la corte. Entonces, nosotros hicimos un oficio y le intimamos a la corte bajo procedimiento de astreintes, de que nos contesten, de que nos remitan una documentación. Casi morimos en la doctora Soria, casi se muere, nos mata a todos. Tuvo que pedir disculpas. Bueno, esas cosas son importantes a tener en cuenta, porque a veces también lo hacemos con las fiscalías, hacemos rogatorios, solicitamos que nos envíen un expediente penal, que es importante también saber en la tramitación, porque hay causas que tienen lo que se denomina prejudicialidad penal, cuando el hecho está relacionado con una denuncia penal que puede haber hecho la patronal por un robo. Entonces, si esa causa avanzó, es importante saber el estado actual de la causa previo que pase a resolver. Por ahí pasa que no se pasó a resolver y todavía no llegó a un estado penal, si está procesado, si está sobreseído. Pero es importante tener todos esos datos. Si bien a veces las partes tienen que instar la prueba, pero cuando vuelen por ahí también los oficios, tenemos que leer qué es lo que nos contestan, porque por ahí nos están pidiendo otros datos. Yo a veces digo que por ahí la informativa que se manda a FIP, que siempre nos contestan que por el secreto fiscal no, hay datos que no pueden brindar, o ANSES que hay que requerir a FIP, o sea, por ahí, no sé, nosotros no podemos no producir la prueba, pero es importante que las partes tuvieran en cuenta de que a veces ese dato directamente hay que ir a la entidad que corresponde para que nos contesten lo que estamos solicitando. Bueno, ya tenemos el reconocimiento de parte que tenía que ver con lo que yo les decía. Es una prueba muy común que se solicita a los fines de que otra parte reconozca la firma, el contenido. Hay una abogada especial que nos pide firma, contenido, pertenencia, que diga quién es el hijo, que te diga todo en la audiencia, que es muy importante, que tiene que ver con los terceros. La parte puede desconocer el documento y sabemos que le queda la contraria, como dijimos hace un rato, la pericia caligráfica, o ante la incomparecencia, a la parte, al actor y demandando, los vamos a hacer traer por la fuerza pública. Se aplicará el apercibimiento de que se tenga por reconocido ese documento al cual no acudió a la audiencia a reconocer. Y es muy importante también sí. Si se desconoce si se desconoce el documento al momento en que se corre el traslado inicial, ¿ustedes igualmente citan audiencia de reconocimiento? No, si está ofrecida en subsidio, por ahí producimos el reconocimiento, pero hay veces que nos pasó, como ahora, de que quedó desconocida y la otra parte no instó la prueba que ofreció oportunamente y quedó desconocida, sobre todo por la parte actora. Claro, pero mi pregunta va dirigida a lo siguiente. Si la parte desconoce teóricamente el documento, la firma, el contenido o lo que sea, ¿ustedes igualmente fijan una audiencia a los fines de reconocimiento? ¿De oficio? Porque la parte se lo pida. No, porque ya dijo que no directamente, salvo que ahí el abogado él debería pedirnos la pericial, y ahí sí. Claro. Si ya la desconoció, nos fijamos. Queda desconocida. No. Sí. Es más, fue un problema eso porque en una de las sentencias que estuve viendo, pero era un expediente más viejo, pasó eso. Se corrió traslado a la documental, desconoció y después se hizo la audiencia de reconocimiento
Y ahí, bueno, vuelve a desconocer, pero ya estaba desconocido en ese momento. Encima, en una desconoce solamente la firma y después en otra desconoce contenido y firma, y la otra parte no pidió pericial. Entonces era un tema, porque si ya había desconocido antes, ¿para qué hacer de nuevo la audiencia? Claro, quedan documentos sin valorar. Ya, claro. Queda documentación sin valorar. Bien, bueno, otra de las pruebas importantes es el reconocimiento judicial. Esta prueba se efectiviza mucho, la vemos como inspección ocular, que puede ser, el juez puede ser a pedido de parte o de oficio, solicitar el reconocimiento de algunos lugares o algunas cosas. Muchas veces esta prueba se pide como prueba anticipada ante el peligro de que la circunstancia actual del lugar desaparezca. Entonces se deja sentado previamente cómo están el lugar, se pide que se reconozcan las cosas, los objetos. O sea, puede ser muy variado, digamos, lo que se solicite, que se individualice lo que tenga que quedar asentado en un acta. En nuestro caso, acá el artículo, el 488, dice que el juez va a designar quién va a ir al reconocimiento. Por lo general nosotros libramos mandamiento al oficial de justicia. Muchas veces, en otros casos, va el secretario personalmente, va el juez, van las partes, están citados todos los que quieran formar parte de ese acto de reconocimiento judicial. Bueno, y tenemos la prueba digital. Ya la doctora Paula más o menos les explicó cómo se debe ofrecer esta prueba, que las partes ahora en el sistema Jurix, bueno, no quiero dejar de reconocer en el interior como siguen con, digamos, con el ofrecimiento común, ellos no tienen drama, tienen la parte que ofrecer la prueba en el plazo que corresponde, en el plazo de 71, pueden presentar los originales o la documentación que creen conveniente, tanto la demanda como después de la audiencia de conciliación en el plazo de 6 días. Y la documentación que ofrecen las partes que suben al portal, es necesario que después presenten la documentación en soporte papel para que sea reservada en caja fuerte del juzgado. ¿Esto para qué? Porque muchas veces la parte quiere controlar los documentos, si son los originales, con las copias. Otra cosa importante que les digo yo es que revisen que sean legibles, porque muchas veces al subir ahora sacan las fotos, quedan movidas, quedan corridas, no se entiende. Entonces también es necesario la documentación sobre eso o pedir a la parte que vuelva a subirla. Como después cuando la presentan en sobre, que yo siempre les pido que me presenten un escrito porque hay que proveer, digamos, en el plazo también, tienen que ofrecer. Estamos viendo la cuestión también de la flexibilidad, al estar ya ofrecida, es la misma prueba por ahí que van a subir al portal, la que van a presentar en soporte papel. Entonces, es importante controlar que sea la misma, para que no incorporen documentos que no ofrecieron oportunamente, aprovechando la oportunidad de hacer una nueva presentación. Una consulta, quería preguntar a la hora del 3. ¿Ustedes hacen, cuando tienen que presentar la documentación original, los intiman por un plazo determinado o...? En el ofrecimiento de la prueba, ¿sí? Ellos suben en el set, en el adjunto, la documental. Se le hace saber a la parte que deberá presentar por mesa de entrada del juzgado el sobre original para ser reservado en secretaría. Por secretaría en caja fuerte. Aparte de las reservas, se hace un cotejo, que era lo que decía la doctora recién, de que no quieran incorporar prueba que no haya sido ofrecida en su momento oportuno. Perfecto. ¿Sí? El cotejo sirve para eso. Perfecto, pero no dan plazo ni nada para... No se porque está a dando nosotros nos plazo. pasó justo un caso en donde vinieron a presentar la documentación original meses después, ¿no es cierto? Entonces estábamos ahí... Pero ya estaba ofrecida en el portal. Entonces, pero era el sobre con documentación. El sobre para ya se había corrido traslado. Ya se había corrido traslado, todo de la prueba. Claro, por eso no, porque ya se tiene por ofrecida la prueba. Claro. Lo que tienes que hacer, o sea, lo que uno tiene que hacer es acreditar la veracidad de esa prueba que ya ha sido incorporada con la documentación original para caja fuerte. El respaldo. Claro, nosotros Entonces, igual por eso solamente... nosotros igual incorporamos y vemos que dice otra parte, porque también puede ser una causal de impugnación. Eso estábamos viendo si efectivamente, como se corrió traslado, la parte no dijo nada.
porque si era obviamente solo copia simple, quizás la otra parte decía no, impugnaba, ¿me entendés? Entonces estuvimos viendo todo eso porque era la única vez que nos pasó que no trajeron inmediatamente la documentación original. Pero siempre por el principio de amplitud probatoria La la documentación es aceptación y- importante. Sí, Habían sí, presentado con la demanda. incorporamos todo. Sí, Sí, se sí. tuvo oportunamente por ofrecida, Por ofrecido. digamos, y era a los fines de que quede en caja fuerte. Bueno, y sí. Planteó en el curso de procesal civil la misma cuestión. No me acuerdo si hay alguien que esté cursando. ¿Se acuerdan que se planteó la misma cuestión? El sistema digital se implementó para despapelizar. Sí. Y despapelizar no solo de lo que es el sistema en el expediente digital, sino también las cajas fuertes que explotan en todos los juzgados. ¿Sí? Y una de las normas que reglamentó es, por lo menos en el procedimiento civil, que el abogado sea el depositario de la documentación. Bueno, eso pasa en otros, sí. En los juzgados, en muchos juzgados civiles, no en todos, en algunos sí, en otros no, porque obviamente tienen distintos criterios, aplican esta lógica. Y entonces se presenta, se sube la documentación al portal y el juez cuando decreta pone a cargo del abogado la custodia de esa documentación. Si la contraparte quiere revisarla, verla, bueno, se tomará alguna medida a los fines de cerciorarse que está en el que está original. Pero no se sigue sobrecargando las cajas fuertes, muchas veces con documentación innecesaria. Porque muchas de las documentaciones que obran en caja fuerte, que nunca se devuelven, que nunca se incorporan a las actuaciones, son cartas, documentos, telegramas, cosas que luego están en el expediente, incluso en copia certificada por vía de oficio. Sí, que son innecesarias. Es lo ideal. Muchas veces yo en congresos de que van de diferentes lugares, con los que ya están con el sistema digital, se planteó esta cuestión de qué es lo mejor, si que la parte quede como depositaria de la documentación original, que me parece lo más lógico, y en el caso de requerirlas, hasta se podría hacer una audiencia de cotejo a los fines de comprobar si es la documentación original. Pero nosotros por ahí nos quedamos con el inconveniente que de la parte también. O sea, no la requerimos, no sé si por decreto específicamente, no les decimos, pero me parece una muy buena opción para lo que sí a todos nos cuesta despegarnos el papel y por ahí a la hora de resolver queremos la documental, pero no pasó que nos planteen lo que nos parece que está bien. Yo me acuerdo, no sé si el reglamento específicamente dice eso, yo creo que dice que nosotros lo resguardamos en caja fuerte, pero es lo ideal para despapelizar, porque todos tenemos los sobres, los cajones que explotan de documental, que a veces nunca más la vienen a retirar también. Bueno, y llegamos a la reina de las pruebas nuevas, que es la prueba en soporte digital. Bueno, con todo el avance de la tecnología que tenemos ahora, mucho de lo que es el concepto de documento se modificó, en el sentido de que, si bien documento es toda cosa que es un acto del hombre que pueda quedar documentada y que a criterio de la parte lo que sea, mientras puede ser fotografías, pueden ser dibujos, lo que considera importante o relevante como un acto que queda documentado de otra forma, la parte lo ofrece. Dentro de esto tenemos todos documentales en soporte magnético, como pueden ser los discos, películas, desgrabaciones, CD, pendrive. Nosotros en realidad estamos bastante viejos también todavía, porque en muchos lugares los pendrive y los CDs ya no existen. De hecho, muchas veces no podemos reproducir los CDs porque las máquinas ya no vienen con reproductor. En otros lugares está aplicando el metaverso, que les voy a contar que son las audiencias, las recreaciones de las situaciones, que es como un anteojo que se ponen y es como si fueran en 3D, como cuando uno va al cine y está dentro de la película. Las audiencias se recrean de esa forma, incluso hay audiencias que hoy en día se están tomando en video. Nosotros hemos recibido oficios ley con audiencias testimoniales que nos han mandado un video y eso después hay que consultar en informática, cómo se sube el sistema y todo. Pero bueno, lo importante de esta prueba es
tiene que ver con la legalidad de la obtención de la prueba. Es muy importante porque muchas veces pasa que esta documentación que tenemos, que se genera a raíz del avance de la tecnología, una conversación puede quedar plasmada en un chat de WhatsApp y puede tener un contenido que sea importante a los fines de la causa. ¿A ustedes qué les parece que se puede incorporar? ¿Les parece que todavía no deberíamos haber avanzado en eso? ¿O consideran que sí? ¿Les parece una prueba muy sui generis? Porque tenemos muchas cuestiones en esto. Tenemos el derecho de privacidad de las personas, estamos hablando de cuestiones de fotografías, de Facebook, de smartphone, de email, cosas que recibimos que se hace en un ámbito privado de las partes. Vos podés recibir un mail que contenga datos, como también algo importante, como estábamos el otro día en el curso de este tipo de pruebas, y hablaba a la gente que las despedían por WhatsApp o que las despedían por un email. Cosas que tienen relevancia porque están de una forma u otra manifestando la voluntad de la parte, y si después quieren desconocer alguna situación, hay formas que nosotros podemos incorporar ese documento, que muchas veces ese documento se incorpora en soporte papel a la causa, pero para que sea admitida, como los códigos están viejos ante esto, todavía no hay una reforma integral de cómo se puede llegar a admitir esta forma de prueba. Es importante que esa prueba tenga un respaldo. Sí. Nosotros, doctora, yo tomé una audiencia de reconocimiento de conversaciones de WhatsApp con el empleador. Cuando yo la estoy tomando, yo le pido a la señora el celular, que yo voy dejando constancia del celular, de la marca, de todo, pero yo me doy cuenta que eran capturas. Yo no estaba dentro de la aplicación de WhatsApp. Entonces, hay que ver eso, porque yo le dije a ella... Es que es muy importante, por eso me les traigo... está mostrando su WhatsApp. Entonces ella me dice, no, es que mi hijo lo borró accidentalmente, pero tengo capturas de todo. Pero en la captura yo no veo quién lo mandó, porque usted lo puede haber agendado. O sea, yo después puedo poner un número que no es. Nosotros la tomamos para que la valore el juez, pero sí yo hice bajar a la secretaria, y la secretaria, para que dé fe que efectivamente no era la aplicación WhatsApp como él ofrece la prueba. Eran capturas de pantalla. Entonces, nosotros acordamos eso. Todos los detalles, la mayor cantidad de detalles que podamos poner en la audiencia de cómo se dan las condiciones para que quede claro. Y bueno, después el juez tomará la decisión si le sirve, si la valora o no. No le sirve. Sí. Bueno, eso es muy importante, pero vos ya estás hablando de la producción de la prueba. Es importante, claro, es importante en el ofrecimiento. O sea, previamente controlar todas estas cosas. En el ofrecimiento ellos mandan impresiones de esas conversaciones. Claro. Y después hay cosas que no se, que como es tan nuevo, uno no se da cuenta hasta que llega el momento de producirse la prueba. Pero una de las formas para admitir esta prueba, más allá de que, como decíamos, entre el día a día es muy difícil poderse dar cuenta, y tampoco estamos capacitados técnicamente para saber qué es una captura cuando lo envían impreso, y qué es una aplicación, si es específicamente de la aplicación. Pero, por ejemplo, en penal las capturas no son tomadas ni valoradas como prueba. Igual, como se trata de un delito, ellos tienen avanzada toda la cuestión, piden informativas a las empresas y les mandan todo. Porque en penal el fiscal puede Por pedir supuesto, a Google, tiene otro alcance y va mucho más allá. Claro, va mucho más allá. Pero una de las formas importantes de recibir esta documentación, de que sea admisible, que eso también y a la hora de valorar el juez lo tendrá en cuenta de acuerdo a todos los respaldos que le ha dado las partes. Una forma importante es el reconocimiento de quienes están en esa conversación. Por ejemplo, que se fija una audiencia de reconocimiento donde se exhiban los aparatos celulares, y que además esté un perito informático, que es el que tiene que dar cuenta específicamente de cómo se puede dar. Este es un ejemplo esto es un libro de prueba ilícita y prueba científica, de cómo es que se pueden incorporar estos documentos.
Se ingresa ante actuario, funcionario, fedatario designado por el tribunal. Ello deberá ser hecho con la presencia del experto en informática que informe en el acta cuáles son los pasos que van llevando a cabo, los resultados que se van obteniendo en la producción de la prueba a través del aporte de lo que surge de las secuencias informáticas. Las partes podrán formar parte y presenciar el acto. Debe dejarse constancia en el acta de todas las particularidades del contenido de los documentos, lo que decías vos, y los actos que aparecen cumplidos en la actividad informática respectiva. Porque no es cualquier cosa. También se puede solicitar una informativa a las empresas para corroborar el número que se denuncia. Son todas cuestiones que inclusive son muchos objetos de impugnaciones previamente cuando las partes las incorporan, que se resuelven en sentencias interlocutorias, porque además por ahí es medio complejo explicarlo, pero una de las formas que me parece mejor es esta audiencia de exhibición, al igual que las desgrabaciones. La parte puede desconocer la voz. Hoy en día, con toda la tecnología, hay pruebas que pueden saber si es que es o no la voz de la persona que está en el audio, por ejemplo. No sé, algún día llegaremos a ese avance, pero por ahora son cuestiones con las que se tiene que ver el juez al momento de valorar la prueba en la sentencia definitiva. Sí. Sí. No, yo lo que decía es que todo lo que ayude a contribuir con estas nuevas herramientas, el metaverso que decía usted, yo creo que el abogado patrocinante lo podría ofrecer, después por supuesto lo resuelve el juez. Claro, sí, es importante saber con qué herramientas contamos hoy en día. Lamentablemente, por acá todavía no hemos llegado a ciertas cuestiones. No sé si hay inclusive peritos tan especializados en algunas cuestiones específicas, pero en principio, cuestiones que se nos están dando hoy en día tienen que ver con esto, con lo que decía la doctora, de un reconocimiento judicial previo, de saber de que alguna fotografía puede ser que esté la actora en el lugar de trabajo, es una gran prueba para demostrar que efectivamente prestaba servicios en determinado lugar. Entonces, un reconocimiento previo por secretaría. Igualmente, nadie puede dar fe de que se está comprobando el hecho, sino simplemente de lo que veo, o sea, lo que hace un fedatario. Yo estoy viendo que en la página hay esta fotografía. Yo no puedo saber quiénes son los que están en las fotos, eso se hará después en una audiencia posterior, que reconozcan si es o no la persona. Son todas cuestiones que todavía se están dilucidando, que estamos en el medio de nebulosas, pero bueno, lo importante es la legalidad y en principio que no sea una prueba ilícita. Hay pruebas que son por ejemplo, si es una captura de pantalla, una captura de pantalla es muy fácil. Hoy con la inteligencia artificial se puede modificar todo. Lamentablemente hay programas para falsear todo, entonces es importante y para eso hay muchas veces que nosotros no podemos suplir a las partes, pero sería muy conveniente de que tengan en cuenta todas estas cosas. No, incluso esto de la prueba ilícita en este caso no lo era, pero nos pasó en una audiencia en donde también estaba en el expediente capturas de pantalla de, bueno, la actora quería probar el vínculo laboral, era enfermera, y incorporó al expediente las capturas de pantalla y pidió una audiencia de reconocimiento de una conversación con una señora que era la mamá de un nene que era electrodependiente. Y estaban las fotos de ese nene en el expediente y y ese día la señora fue a reconocer y no se opuso a hacerlo, pero se puso mal la señora. Bueno, iba a ver si iniciaba acciones contra la actora porque subió fotos de un menor de edad con discapacidad y demás, y ella no consentía eso. Pero bueno, ese día yo digo, bueno, si se opone, está en juego también la privacidad de un menor de edad, entonces habrá que parar la audiencia, pensaba. Pero bueno, al final la mujer reconoció, no tuvo problema. Después al otro día se tenía que hacer otra audiencia con la misma señora y al fin no se hizo. O sea, directamente no fueron ni su abogado ni nada. Eso también entra en juego muchas cosas ahora, que era la privacidad de un menor y la situación de que era con esa enfermedad el menor. Así que fue una situación Claro, complicada. eso como algo muy complejo, sí. Pero también entra en juego la privacidad de terceras personas. Por ahí también hay cuestiones como que el actor se puede negar a exhibir su aparato celular, qué medidas se toman ante eso, si no quiere ir a la audiencia de grabación, si no quiere exponer su celular, que muchas veces nos tocó resolver. Asimilamos a veces una exhibición.
son todos temas nuevos, o también otra forma de incorporar la prueba es mediante la desgrabación ante escribano público, que puede llegar a decir qué es el número, pero no sabemos, el escribano no tiene el alcance de decir cuál es el número, cuál es el email, tantas cosas que solo un perito puede decir. Por eso me parece que sí o sí tendrían que ofrecer la prueba junto con una pericial. Bueno, terminando, acá ofrecemos, como acá en el chat nos estaban diciendo, cuáles son los tipos de prueba documental que pueden ser uniforme, ropa de trabajo. Sí, está bien ofrecida como documental, exactamente. O sea, acá tenemos un ejemplo. ¿Qué tipo de pruebas pueden llegar a reconocer de las fotos? La de arriba, ¿qué sería? ¿Qué prueba es? ¿Qué les parece? Perfecto. ¿Esta? No sé si se nota lo que es eso, Nara. Es tela. Es una tela. Claro, esa es prueba digital, o sea, en realidad es como una representación, es una representación. Bueno, y esto también, esta que está acá es el metaverso, eso es lo que les decía, así es como se ve, es la representación. Yo una vez vinieron a Catamarca acá a una reunión, a un congreso, y me puse los anteojos impresionantes, es como que uno está en la realidad y es como que puede tocar lo que se despliega al frente, que no es una imagen, es como una pantalla, es impresionante. Bueno, y todavía lo que usamos nosotros, que son los disquetes, los pendrives, disquetes, eso ya me delata la edad, y los CD. Claro, porque a ustedes les llega esto. Ustedes tienen que ver qué tipo de prueba es, cómo lo van a proveer. O sea, llegó ropa el otro día y bueno, ¿qué es? Eso es un uniforme de jardín y carpetas de un jardín. Ustedes dirán, ¿para qué? Para probar. Y puede ser que quiera probar una prestación de servicio que efectivamente estuvo ahí como maestra jardinera. Bueno, para finalizar rápido, vamos a pasar un trabajo práctico. Es cortito, lo pueden Cortito, hacer en la medida que minutos. pueda. Bueno, le vamos a repartir las hojitas. Una nada más para decir, si quieren lo decimos en voz alta, rápido, pero lo otro es como múltiple opción. Sí, sí, es para comentar nada más. La Nati lo escribió, ¿eh? Es que son iguales las dos, ya te dije. Le demos a la doctora. Tengo un error de comunicación. Y de la red. Marta. Marta. Sepan disculpar los errores, ¿saben? La tipeo. La dislexia. Sí, eso soy yo. Todo.
No, ¿No? no, le das preguntas en general y estos temas. Sí, se lo lleve, hay un montón. Pregúntenle que no entiendan, ¿no? No hay problema. A la última. Vamos a volver para atrás. La Marce no me preguntó nada. La Marce no me preguntó nada. ¿Y dónde vamos a comprar? A ver, las no sé, para que viene con decir una respuesta. Muy bien. Duda para todos. Está bien. Está bien. Esa es la apurada de la carita. Está bien. Breve. ¿Y la estación al real? Avisen cuando terminen. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Ya está? Bueno. Bueno, a ver, empecemos por la 1. Si alguna de las partes solicita suspensión de audiencia confesional y exhibición del LRU por encontrarse con dengue el absolvente. Se suspenden ambas audiencias, se suspende solo la confesional, atento que puede exhibir la documentación del representante legal, el abogado, o no se suspende porque puede absolver y elegir el abogado. ¿Quién? Bien, bien. Muy bien, compartimos criterios, perfecto. ¿En qué oportunidad se presenta el pliego de preguntas para audiencia testimonial en extraña jurisdicción? ¿En la oportunidad del artículo 71, en la audiencia de conciliación o el momento de la audiencia? Muy bien. Bueno, este es para contar. Describa en breves palabras cuándo se considera que un expediente está en condiciones de dictar el auto de apertura a prueba. Sí, diga. Este grupo de 5. Bueno, nosotros pusimos que está listo para realizar la apertura a prueba cuando no está pendiente ningún traslado, o sea, cuando ya se cumplieron todos los traslados pertinentes, tampoco está pendiente ninguna vista, y si hay algún rebelde, tiene que ya estar notificado en su domicilio real.
Muy bien. ¿Alguien más quiere decir o no? Ya lo tenemos que no lo. A pedido de parte. Bien. ¿Algo más distinto? ¿Algo Considero diferente? que solamente faltaba que se acredite la pertinencia en la prueba Ajá. y después totalmente lo que dijo. Claro, que eso puede tener que ver con alguna resolución de una oposición o algo así. Y también, sí, porque por ahí si hay algo que se hace de oficio, es lo que no dijimos, por ejemplo, nosotros tenemos un criterio por ahí que las partes suelen pedir la informativa de alguna de las contrapartes. Nosotros lo admitimos como exhibición, porque alguna parte de la doctrina admite que si bien se puede pedir informativa a la parte, es bajo percibimiento del artículo 338, o sea que si no acompaña la documentación, lo que se le está solicitando, el informe, se puede aplicar ese artículo. Pero nosotros lo damos como exhibición. La última. Y, algo más. Y la última, la prueba documental en soporte digital. No. Se admite cuando se encuentra respaldada por otra prueba que la respalde, no se admite o se admite y valora la admisibilidad al momento de dictar sentencia. Esto puede ser para discusión. Sí, la sé. ¿Sí? ¿Todos coincidieron con la última? En realidad, les diría que no hay, o sea, no es absoluto. Podría ser la 1 y la 3. Acá la doctora tiene criterio de la 3, por ejemplo, pero la 1 podría ser perfectamente. Si yo porque admito todo y después lo valoro el último, Claro. pero puede ser la primera Pero también, la ¿no? equivocación, porque Sí. los chicos acá dijeron que se admite cuando Claro, ellos querían que sea la última, se admite y se valora la admisibilidad al momento de dictar sentencia. Entonces yo decía, ahí el error fue mío, que yo pensé, no, primero se tiene que admitir, después se valorará o no. Pero Es que no es un error, yo coincido con vos. Hay una instancia previa en donde analicé ya si esa prueba es admisible o no para ser luego valorada en el momento. Claro, no es una valoración previa, sino que es una revisión de la admisibilidad y que pueda suplirse con alguna otra prueba en el momento. Sí. Está bien. Ah, bueno, porque eso no es respuesta Bueno, chicos, Bueno, muchas gracias. muchas Espero que les haya gracias por gustado, estar que acá. sea práctico, por lo menos. ¿Les ha servido? Ah, perdón, Marce, es suya. Tome, todo. No, llévenla. Ah, para la